Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar algunos conceptos acerca de una de las herramientas más importantes en un laboratorio, el microscopio. Como ya hemos visto, este aparato fue ideado por Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII y desde entonces se desarrolló mucho y nos ha permitido poder visualizar cada vez con más detalle el diminuto mundo celular. En este dibujo vamos a ver las partes principales de un microscopio óptico o de luz, que tenéis que conocer y saber localizar sobre el dibujo. Empezamos por la parte de arriba. Ahí se encuentran los oculares. Son unos tubos que a modo de lupa realizan ya un pequeño aumento, pero sobre todo nos permiten mirar a través de ellos. Hoy en día también se pueden conectar directamente a un ordenador o a una cámara para captar fotografías. Las piezas más importantes y más caras de un microscopio son los objetivos. Son una serie de tubos que se encargan de ampliar las muestras. Suelen llevar un código de colores que se corresponde de la siguiente manera. Rojo, 4 aumentos. Amarillo, 10 aumentos. Y azul, 40 aumentos. Justo sobre los objetivos hay una pieza giratoria que se llama revólver. Sirve para cambiar de objetivo sin tener que tocarlos, ya que si movemos los objetivos constantemente sin usar el revólver, acaban desajustándose y puede entrar suciedad y estropearlos. La muestra se coloca en una superficie que se llama platina. Tiene un agujero para que pase la luz y unas pinzas para sujetar la muestra y que no se caiga. Para mover la muestra en la platina y enfocarla, hay una serie de tornillos giratorios. Los dos más importantes son el macrométrico, que se encarga de hacer un primer ajuste y enfoque de la muestra a escala milimétrica, nosotros vemos cómo se mueve la platina al girarlo, y el micrométrico, que realiza el ajuste y enfoque a escala micrométrica. A simple vista, no percibimos que la platina se mueva, aunque lo hace, y solo vemos que la muestra se enfoca cuando miramos a través de los oculares. Por último, un espejo o una lámpara se encargan de producir la luz para poder ver la muestra. Estas son las típicas imágenes que se ven con un microscopio de luz. En esta, estamos viendo piel gruesa, por ejemplo, de la palma de la mano o de la planta del pie. Vemos los diferentes tejidos que forman la piel y, en la parte superior, unas formas blancas entre la tinción rosada. Esto es lo que en microscopía se conoce como un artefacto, es decir, un agujero que originalmente no está ahí, pero se ha producido durante el procesamiento de la muestra. Son diferentes de los agujeros que, por ejemplo, vemos abajo en el tejido de color azul, que son vasos sanguíneos y sí existen en el tejido. En esta segunda imagen vemos una preparación de sangre humana. En ella se distinguen los glóbulos rojos, con el número 1, los glóbulos blancos, del 2 al 4, y las plaquetas, el número 5. Esta otra imagen también es sangre, pero en este caso de rana. Vemos los mismos tipos celulares de antes, salvo por la diferencia de que los glóbulos rojos, con el número 1, tienen núcleo. En el ser humano, el glóbulo rojo es la única célula que ha perdido el núcleo en el proceso de diferenciación celular. En la siguiente imagen, vemos células vegetales porque se distinguen muy bien las formas poligonales y la pared celular. En negro, vemos diferentes fases del proceso de división celular. Y en esta imagen, vemos una ampliación del tejido más superficial del intestino. Vemos las células que se encargan de absorber los nutrientes con sus cilios en la parte superior, los núcleos en la parte inferior, y en rosa, unas células especializadas en producir moco para que el bolo alimenticio y las heces avancen por el tubo digestivo sin dañarlo. Como podéis comprobar en esta última imagen, podemos obtener figuras de una gran belleza fotográfica. Todo depende del proceso de preparación de la muestra y del tipo de tejido, como en este caso. Estamos viendo hueso, un tejido muy duro que produce este tipo de ilustraciones tan características. ¿Y cómo preparamos la muestra para verla en microscopio? Hay muchísimas técnicas, y todo va a depender de lo que queramos ver, pero básicamente habría que hacer lo siguiente. Primero de todo, cortar en finas capas el tejido que queremos visualizar. Suele hacerse con un bisturí o con aparatos especiales, dependiendo del grosor de lo que queramos cortar. Después, siguiendo distintos manuales de técnicas, se tiñe la muestra con colorantes que tienen afinidad por las estructuras celulares, para así poder distinguirlas más adelante. Por ejemplo, como el núcleo tiene ADN y es ácido, se tiñe con colorantes básicos, que se sienten atraídos por el ácido. Esta tinción del tejido se realiza sobre un cristal especial que se llama portaobjetos. Cuando la muestra ya está teñida y preparada, se cubre con otro fino cristal que se llama cubreobjetos, para así preservarla y que dure más tiempo. En ocasiones suele incluso sellarse para que así no entre polvo u otras sustancias. Y ya está todo listo para poder mirar al microscopio. Dependiendo de lo que se quiera ver y de la técnica, el proceso será más largo, incluso días, o más corto, unas pocas horas.
En esta imagen veis el resumen del proceso un poco más tecnificado, sobre todo para el segundo tipo de microscopio que vamos a ver brevemente, el electrónico, que se desarrolló a principios del pasado siglo y que ya nos permitió ver con detalle el interior celular. Aún hay que cortar porciones más finas del tejido que hay que colocar después en unas gradillas especiales. El propio microscopio electrónico es un largo tubo por el que circula un haz de partículas que se adhieren más o menos a los componentes del tejido, produciendo imágenes en escala de grises. Está conectado a ordenadores y requiere de grandes habitaciones para su ubicación. No hay que decir que es mucho más caro que el microscopio de luz. Si algún día pasáis por uno de los recibidores del Hospital de Navarra, veréis uno de estos microscopios y os podréis hacer una idea de su tamaño. Para finalizar, ese es el tipo de imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico. Como hemos dicho, está en escala de grises y con programas informáticos se puede pintar. En ella podemos ver algunas de las estructuras celulares que hemos estudiado en este tema, como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, la membrana celular con sus sistemas de comunicación entre células e incluso un centriolo. Más adelante, bajaremos al laboratorio del colegio y haremos una práctica de microscopía. Por el momento, podéis disfrutar de las imágenes que os dejo en la sección de recursos.